De nuevo, en la segunda hora en expresionestereo.com, hablando de poesía desde la sombra del lápiz. Agradecimientos a Nelson Puentes, nuestro director de producción hoy, que ha estado excelente. Saludos a Sandra Mireya Gómez y a Carlos Antonio, allá en Kennedy. Continuamos con el caso de la poesía lírica tiene un fuerte componente emotivo y sensual, que son característicos de estos poemas. Resulta más fácil definible las otras grandes divisiones de la poesía, como la narrativa, como los poemas épicos, como las baladas, como los romances, como los cuentos, las fábulas, que tienen cierta tendencia en las imágenes que se pueden reconocer. A lo onomatopéyico. La poesía lírica, sin embargo, abarca lo que había mencionado antes Carlos, las nanas, los signos, los cantos de taberna, las canciones populares, hasta la enorme variedad de poemas y canciones de amor, desde las punzantes sátiras políticas hasta las más o menos oscuras poesías filosóficas, desde las epístolas en verso a las odas, desde los epigramas, sonetos, las elegías. Es muy extensa la poesía lírica. Me hace acordar de Monteverdi. En la Edad Media, él fue el que comenzó con las serenatas. Y tenían unos cantos que se llamaban madrigales, que es como madrugadas. Y en el punto de la alborada, entonces, llevaban esas tonadas. Como los cantores antiguos, ¿no? Que llevaban mensajes. Como no había radio, no había teléfono, no habían medios de comunicación. Los juglares. El mester de clerecía y de juglaría. Estamos hablando un poco de historia de la música. En el vallenato, por ejemplo, Francisco el Hombre. Llevaban mensajes. Todo desde la palabra. También existe una clara distinción entre poesía como arte puro y la llamada poesía didáctica, lo que hablábamos ahora, cuyo extremo lo constituyen ciertos recursos mnemotécnicos, manejo de la memoria. 30 días trae noviembre con abril, junio y septiembre. Del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza, qué linda que quedó, ¿no? Y así va uno poco a poco hilando un camino hacia lo que tenemos hoy en la poesía. En el siglo XIX y sobre todo en el XX se inaugura la búsqueda de una literatura que, sin abandonar las preocupaciones morales, se base más en la respuesta individual y con ella en el papel cada vez más relevante del lector, que habrá de tener una actitud participativa capaz de leer entre líneas y extraer sus propias conclusiones. Pero yo me aparto ya de lo moralizante, o sea, de lo que ya deja enseñanza. También se vuelve un poquito aburridor que lo estén aleccionando a uno a todo momento, desde la poesía, desde las novelas y los cuentos. Eso ya pasó hace rato. Porque el interés de la comunicación, cuando se centra en el conocimiento por sí mismo o en la instrucción práctica, el término poesía resulta un poco inapropiado. Como el de poeta. En sus Geórgicas, Virgilio intenta en realidad instruir a sus lectores en el arte de la agricultura. Era una especie de manera de enseñar la poesía en ese momento. Como el bachillerato agrícola que tenemos en algunas partes de Colombia. En obras de este tipo se impone la necesidad de una expresión clara, de un ordenamiento lógico y de una presentación completa por encima de la proyección poética o de la experiencia humana. Sí, y desde ese punto de vista, los que más se han acercado a los poemas líricos y que tienen trascendencia son los japoneses, que han hecho un aporte insuperado de concisión y brevedad. Ellos son como muy lacónicos, no se extienden tanto, no le dan tanta vuelta a lo mismo. Estas dos formas favoritas son el tanka, con una tradición ininterrumpida de más o menos 13 siglos, y el haiku, cuyo origen se remonta al siglo XVI,
y ha tenido una notable influencia en los poetas occidentales a principios del siglo XX. Estas dos formas renuncian a la rima y se basan en el cómputo silábico. El tanka, por ejemplo, abarca 5 versos, 2 pentasílabos, primero y tercero, y 3 septasílabos, segundo y cuarto y quinto. El haiku tiene solo 3 versos, 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, 17 sílabas en total, para expresar. En España y América el haiku no resultó una forma extraña, sobre todo por su proximidad con el epigrama, con la adivinanza, con la seguidilla, que alternaban versos de 7 y 5 sílabas. El primer poeta que escribe haikus es el mexicano José Juan Tablada, quien había visitado Japón por allá cerca de los años 1900. Lo más común entre los poetas de la lengua española es recuperar la brevedad del haiku, lo que llamaríamos hoy en día poesía miniatura. Sin embargo, para que se cumpla el canon de las 17 sílabas a través de la sucesión 5, 8, 4 sílabas, la fórmula ideal se realiza en este poema de Tablada, que dice: tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz, donde la densidad reside en grados lumínicos, que alguna vez le había hablado a Carlos de los adjetivos lumínicos. Oro, ámbar, luz, captada como impresión gracias al adverbio casi, y en la unión de esos matices de color, una sensación visual, con el atributo tierno, sensación táctil, gustativa, alusión a esa delicadeza y fragilidad del poema. La imagen de saus, que significa sauce, se esboza mediante una sinestesia, es decir, una aproximación a lo sensorial. Allá quería llegar yo, porque ¿quién dice que un color, que es una sensación visual, me pueda generar algo táctil? Por ejemplo, el color rojo puede generar la sensación de calor, ¿ya? Y una sensación táctil puede generarnos otras emociones, otras sensaciones. Ahora vamos a mirar el futuro de la poesía. Carlos, ¿cómo nos figuramos nosotros el futuro de la poesía colombiana? Sí, lo que decía McLuhan, el mundo se convertiría en una aldea. Lo que pasa en algún lugar en menos de segundos ya se sabe, en el otro extremo del mundo. Estamos en esa tecnología, pero ¿qué le queremos aportar nosotros como poetas y como comunicadores a la literatura, Carlos? ¿Qué le queremos aportar? Una pregunta dura, ¿no? Es difícil aportar, porque de por sí, como alguna vez le dije, maestro no es el que es viejito, maestro no es el que lleva años en un tema, como usted lo sabe, en el folclore. Maestro es el que hace un aporte. El que aporta, sí. Hace un aporte nuevo en un arte. No importa la edad. Yo lo decía porque usted tiene una experiencia muy amplia en cuestión del folclore, conocimiento de las danzas, de la memoria oral colombiana, de muchos aspectos, las rondas, las canciones, del folclore literario colombiano, pero usted mismo me dice, no me alcanza para maestro. No, todavía no, es que he caminado, caminé como empírico, trabajando, transmitiéndole a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los profesores ese amor por el folclore. He creado obras folclóricas, también las he logrado transmitir, todavía estoy en esa función, pero faltan muchas cosas. Yo aporté al folclore esto. La palabra maestro es tan grande como la palabra poeta. Como decirle maestro a un poeta, relativamente son muy pocos, porque es complejo darle ese título a un poeta. Nomás ya de por sí poeta es un poco complejo. Decirle maestro es aún más complejo. Es una responsabilidad. Sí, como cuando Raúl Barreto hizo el punteo sin haber preparado para Jamie White
y para Juanfer, allá donde estuvimos, y los dos le dijeron lo mismo: uy, maestro. Ya el conocimiento es tan grande que llega a tener ese título de maestro. Sí, vamos Por a ver. ejemplo, hablando de los nadaístas, independientemente de los gustos literarios, hay que reconocer que ellos hicieron un aporte nuevo a la literatura. Sí, entonces Ellos se considerarían maestros, porque claro, hicieron un aporte a la literatura. ¿Cuál es el futuro de la poesía entonces, mundial y colombiana? Yo creo que podemos empezar a escribir de otra forma distinta, como el trabajo que usted está haciendo y el que estoy realizando yo desde la homeopatía. Lo que uno pretende es enfocar su conocimiento, como en el caso de la didáctica, para llevarla al colegio, para enseñar a los niños el amor a la poesía, más no enseñar a hacer poesía. Es diferente, totalmente distinto. Diferente. Es llenarlos de amor, que les gusten, que a través de las imágenes se llenen de amor por escribir. No solo poesía, cuento, claro, relato, así van creciendo. Sí, y ayer entró un mensaje y también una llamada de Nelly Esperanza. Ella es declamadora y poeta. Está interesada también en participar en el programa hablando de poesía desde la sombra del lápiz. Claro, vamos a mirar el trabajo, vamos a mirarlo. Y de acuerdo a eso la estaríamos invitando próximamente. Hablando de invitaciones, el próximo sábado hay invitado un peruano. Peruano. Y pues no les adelantamos la circunstancia de este poeta. Lo vamos a saber el sábado. Y hoy estamos... Un trabajo muy, muy serio en poesía, muy consistente. Entonces estaremos hablando de la poesía del próximo sábado. Y hoy, como excepción, después de más de 2 meses, no tenemos invitado en el set. Estamos aquí improvisando en la cabina. Entonces, ¿cuál nos quiere compartir? Y yo le coloco ahí un fondo. Este de Juan Gelman, que dice: bendita la mano que me cortara los ojos, para que yo no vea sino a ti. Y si me cortaran la lengua, su silencio cantaría lleno de ti. Y si me cortaran las manos, su memoria sabría acariciarte a ti. Y si me cortaran las piernas, su vacío me llevaría hasta ti. Y si luego me mataran, aún quedaría todo mi dolor de ti. Y le voy a leer un poema aquí de los que saqué en el libro Testigo por un día, en la editorial Cuadernos Negros. Este poema se llama Costuras. Hay una gota de luto detrás de las costuras. Un hombre ileso saca hilos del telar, reparte letras negras usadas, que no son poemas ni signos de pago. Tal vez llueve alcohol y lágrima para errar, arrancar una hilacha de toda palabra usada, que siempre muere como ahora, con mi espalda desnuda. Voy a leer este otro poema que se llama Piedra o Cielo, y está hecho pensando en las lapidaciones que suceden mucho en el Oriente Medio. Dice así: a veces las manos pronuncian pecados en vísperas del viento, pronuncian cielos y libros sagrados de piedra. A veces la piedra muere, es una voz escrita en el pasado. La ley habla en una piedra escrita. Muchas veces la piedra es hombre, y a veces hambre o tinta, y a veces es cuerpo saqueado entre amapolas. Los ojos de piedra acuden a las manos, a veces son ojos deshabitados. El grito cae fuera de las puertas, tiene los pies adiestrados, es mar para desnudar la sal, es cuerpo para contar la sangre. Perdió los hijos en los jardines y en alas del amante.
invocó las palabras en el pequeño fleco del silencio y el vientre vacío de otro día. La piedra se hizo cielo entre hojas y lapidó muchos nombres. Bien, Carlos, otro poema de su libro Testigo por un día. Lo que nos habían pedido los oyentes, ¿no? Que también leyéramos poemas nuestros, porque fundamentalmente nuestro programa está orientado a impulsar poetas, a impulsar artistas. Hemos traído pintores, músicos y poetas. Ya hemos impulsado a mucha gente. Próximamente es posible que venga Juan Fernando Ramos. Ya promovimos a Jamie White,